Saludamos a don Juan José Alonso Millán, el autor español con más obras estrenadas, el autor vivo con más obras estrenadas. Buenos días, Juanjo, y bienvenido. Hola, que sigue el buen tiempo, ¿eh? Buenísimo, yo ¡Qué he dejado bárbaro! los botines en el armario y las botas Sí. y no saco las alpargatas de milagro, Y que pero estén bueno. ahí mucho tiempo porque la verdad es que el tiempo es maravilloso. Hoy vamos a hablar de la SGAE, los que hayan Sí, seguido de el la programa. Sociedad General de Autores de España. Los que hayan seguido el programa desde el principio, lo hemos comentado con el arquitecto Paloma Sobrini, la Sociedad General de Autores, de la que fuiste presidente durante ¿cuántos años? 10 años como Moreno Torroba y otros 10 de presidente. Y bueno, pues vamos a conocer un poco cuál es la función, cuáles deberían ser las funciones de la Sociedad General de Autores A de mí me España. parece que esta charla, aparte que tiene de didáctica, me parece importantísima la labor que haya hecho la Sociedad de Autores. Es decir, la Sociedad de Autores es una sociedad de gestión. Es decir, se dedica a gestionar el cobro de derechos de autor. La Sociedad de Autores cobra y reparte. Son las dos máximas que tiene esta entidad. Las entidades de gestión es una cosa que viene de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual tiene para su funcionamiento una serie de sociedades de gestión. Pero vamos a remontarnos a los prolegómenos de la sociedad de autores. Hace 110 años, un francés que se llamaba... Monchery. ¿Eh? No, que yo me lo invento. Yo me lo invento. Bueno, un francés. Ya lo buscamos luego y lo decimos. Ahora no me acuerdo el nombre, pero te lo diré enseguida. Ya sabes, mi memoria para los nombres y las fechas... François, como la mayoría. Claro, para los nombres y las fechas yo soy Vamos una a ver, cosa... Juanjo, vamos a ver. No nos ignoran los franceses en muchos ámbitos de la vida. Ignoremos a los franceses. Un francés del que no decimos el nombre. Bueno, como es el autor, por ejemplo, del Barbero de Sevilla, de... Hombre, ¿cómo se llama? Ahora enseguida te lo digo. Sigue hablando que voy buscando y así no quedo mal. Sí, seguramente me vendrá a la cabeza porque es conocidísimo, vamos. Bueno, pues este tío, en colaboración con unos autores del momento, estoy hablando hace 125 años, fundan la Sociedad de Autores, que se dedica al cobro, como te he contado, de los derechos de autor. La propiedad intelectual... Pero el Barbero de Sevilla es Rossini, ¿no? Que es italiano. ¿Mm? El Barbero de Sevilla es Rossini, que es italiano. No, el libro. Ah, el del libro, vale. Venga, sigue. Bueno, como si nada. ¿Qué te estaba diciendo? Ah, sí, bueno. Hay que tener en cuenta que el autor, igual que pasaba con los actores, pero de igual manera el autor, era un tío que en la sociedad tampoco entraba. Los autores tenían una vida muy, muy pegada a la cosa teatral y no contaban tampoco con la quiesencia del público. Hay que tener en cuenta que el autor ahora que da más dinero de derechos de autor en el mundo es Mozart. Sí. Mozart no solamente muere sin una peseta y totalmente arruinado, sino que lo entierran en la fosa común. Si nos remontamos al siglo de oro, pues Lope, Calderón, Tirso, menos Cervantes, que casi todos se hicieron curas, ya, yo creo que se hacían por eso, ya tenían un sitio donde enterrarlos en iglesias o en recintos eclesiásticos. Cervantes, que no tiene nada de esto, la verdad es que no se sabe dónde está Cervantes. Digo, para que el autor más importante español no sabemos dónde está enterrado. Quiero decirte que ni la Iglesia le daba la importancia que tenía a los escritores. El autor se llama Beaumarchais. Exactamente. Mira, Beaumarchais. Mira qué memoria, porque nosotros Pues estamos yo aquí acabo por de acordarme internet. también Beaumarchais. No, no, yo no me he acordado. Además, de hecho, Carón lo he encontrado. Estábamos aquí compitiendo Jessica y yo por ver quién lo encontraba antes. Lo ha encontrado bueno, pues lo he ella. encontrado yo también. Carón P. de Beaumarchais. Es el que inventa esto de la sociedad de autores. Bravo, Juanjo. Y entonces, ¿qué pasa? Que el autor estaba desprovisto completamente. ¿Por qué? Porque él vendía su obra. O sea, cuando un escritor, un músico, que eso es lo que había en esa época, lo máximo, porque tanto la radio como la televisión o el cine llega más tarde, pero solamente había la cosa del teatro, que era la música o el libro, claro.
Para salir adelante Perdón tenía... porque te estamos cortando un montón, pero te voy a volver a cortar. Seguro que muchos de nuestros oyentes lo sabían. También nuestro colaborador Santiago Alonso nos lo había mandado, Bombarché, así que fíjate tú mi ignorancia dónde llega, que para mí eso es unos grandes almacenes donde yo compro en París. Perdón. Y ahora ya recordamos hablando de la Sociedad General de Autores, Sí, nos te iba a situamos decir la en esa importancia época. que tenía porque el autor tenía que vender su obra. Entonces, quiero decirte, lo mismo desde el Siglo de Oro, lo mismo Pirandello, lo mismo cualquiera de los autores del Siglo de Oro, ellos vendían la obra al empresario. Por eso en la época de Lope de Vega, de Tirso, toda esta gente, se estrenaban tantas comedias, porque la parte de que duraba muy poco, los autores tenían que estrenar mucho, casi como artículos, para poder vivir, porque no había manera de poder vivir. Los músicos no es que se salvasen, porque caían en manos de los editores. Para entendernos, Verdi, cuando escribe una ópera, se la tiene que dar a un editor. ¿Por qué? Por el papel. Para hacer una ópera hace falta 1 kilo de papel, que son todas las partes de cada instrumento de la orquesta. ¿Y esto quién lo tiene? Lo tenía el editor. En el caso de Italia, pues el famosísimo Ricordi. Bueno, pero no le daba un duro al autor, le daba cuando entregaba su obra. Por lo tanto, le daba lo que quería. La obra que más veces se ha representado en España y que más dinero ha dado, estoy seguro que es Don Juan Tenorio. Seguro. Porque se hace todos los años, repetidas veces, y había un momento en Madrid que se hacía 3 tenorios. Sí, es verdad. O sea, quiero decirte que es una obra universal dentro del panorama español, la que más dinero ha dado, seguro. Bueno, pues esa, el pobre Zorrilla, la vendió a un editor. A un empresario, en este caso, de teatro, le daría unos reales, lo que se daba entonces, por el tenorio. Claro, la desprotección del autor era una cosa tan evidente que no se podía vivir, vivían muy mal y tenían que trabajar muchísimo. Entonces se reúne un grupo de autores, cuando sale esta ley de la propiedad intelectual, en Francia, de Beaumarchais, ya se reúnen una serie de autores como Sinesio Delgado, como Chapí, como... ya estamos con los nombres para mí. Lo voy a te apuntar otro día, porque si no... Sí, bueno, te puedo Chapí, ayudar poco Bretón Jiménez, Sánchez Pastor, Ventura de la Vega, y este grupo de autores, capitaneados por Chapí, forman la Sociedad de Autores. Pues si Esto, como te digo, tiene 110 años. Que se trata de, amparado en la propiedad intelectual, que la propiedad intelectual te dice que a la muerte del autor tienes 70 años que te da derecho a explotar su obra. Esto, que a mucha gente a lo mejor le parece bien o le parece que no está mal, es una barbaridad comparado con la propiedad industrial, por ejemplo, que es toda la vida. Es decir, la duquesa de Alba y los hijos y los nietos vivirán lo que vivan, cobran de su patrimonio. Y la propiedad industrial tiene todo. La propiedad privada, absolutamente. En cambio, la propiedad intelectual son solo 70 años. A mí no me parece bien eso. Y a los 70 años pasa al dominio público. Pero el encontrar de pronto que el autor era una persona, como te digo, primero, el músico en manos de los editores y el autor literario en manos de los empresarios. Claro, ¿qué pasaba? Que el hambre que tenía toda esta gente de siglos, ¿para qué te voy a contar? Mira cómo ha vivido de Cervantes a Lope de Vega, el mismo Shakespeare. El mismo Shakespeare vivía modestamente y eso que su suegro era un empresario importante, pero no había un método de vida como tiene un terrateniente o un señor que tiene una casa, que es para ti, tus hijos, tus nietos, una casa, digo una finca, o digo cualquier cosa de estas que es propiedad privada, y en cambio la propiedad intelectual solo da 70 años. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque si hay propiedad, hay propiedad. Pero no ha habido la propiedad intelectual. Eso no se cambia, ¿eh? Sí, para los herederos 70 años. Y después de eso, de los 70 años, pasa una cosa que se llama dominio público. El dominio público tiene derecho todo el mundo, cuando la obra está terminada, está periclitada, a hacer adaptaciones de estas obras y llevárselas a su terreno. Pero es una cosa que, aun respetando un porcentaje pequeño para los herederos, queda una cosa, a mí me parece, muy rara. A ver por dónde vamos. Bien. Como te decía, Estamos en el origen de
la Sociedad General Sí, de Autores. Yo creo, sí. yo creo, Después llevar Juanjo, un que orden. como vamos a hablar varios días, si te parece, seguimos la semana que Muy bien, viene. porque hay mucho Yo que creo, hablar, sí. sí, nos hemos situado con unos datos pues muy concretos ya de cómo surge, el porqué, y vamos viendo la evolución. Creo que es sumamente Sí, como te, no, interesante. tío, ya he cogido Pero un el hilo. minutito, Juanjo. ¿Eh? Un minutito que Sí, tengo nada. aquí ha entrado Irene, ya sabes, no se Sí. le puede decir que no Bueno, hable. pues seguimos la semana que viene y me traía apuntado los nombres por si no las fechas y no se me olvida todo. No. Yo más que nada porque nosotras no nos sabemos los nombres y quedamos un poco mal Quedamos en fatal, antena. porque no podemos ayudarte. Además, nos colapsamos. Empezamos a buscar en Twitter, en no Sí. sé qué, y nos distraemos. Pero tú te lo sabes todos. Sí, pero ¿Sí? me Sí. paro cuando tengo que encontrar un nombre o una fecha, ya me paro. Ya, pero es que, por ejemplo, de Rondón han sido 6 o 7 Ahora, yo nombres. creo que es mejor esto que lo haga yo tan mal que si leyera, ¿verdad? No, Porque tan lo mal de no lo leer, haces. lo de leer es una cosa muy... No me gusta. A mí no me gusta Queda nada. muy Y esto artificial. queda con todas sus deficiencias, pero queda más espontáneo y queda mejor. Sí, y además, ¿sabes qué pasa? Que tenemos unos oyentes tan preparados que, bueno, y unos colaboradores, porque tenemos un montón de mensajes diciéndonos los nombres Sí, que no pero estábamos lo que ha encontrando. quedado importante en este ¿De hoy? prolegómeno es eso, de que el autor estaba absolutamente desprotegido y cuando sale la ley de propiedad intelectual y ya a partir de ahí ya tiene por lo menos, ya explicaré también cómo los cantantes, cómo cobran el derecho de autor y demás. Perfecto. Y yo creo que todo eso le conviene a la gente saberlo. Por supuesto que sí, nos conviene. Quédate un ratito más con nosotros. Ujú.